hoy nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Y muchísimas gracias, Doc. Por favor. Como siempre en este espacio donde le dedicamos a la historia de la medicina. La historia de la medicina que explica algunas cosas que subsisten, a veces yacentes, pero que subsisten en nuestra práctica diaria. Así es. Y entonces hoy te voy a hablar de la frenología y el robo de cabezas ilustres. A ver. La frenología fue una pseudociencia que surgió a fines del siglo XVIII. Los que más la promovieron fueron Gall y Cuvier, dos científicos franceses, que sostenían que en los accidentes óseos de un cráneo, de una cabeza, uno podía conocer la personalidad de las personas. Entonces, para confirmar esta hipótesis, primero hicieron toda una serie de mapas que vamos a ver en pantalla, donde, bueno, esta parte del cráneo, si la tenés deformada, es que tenés más inclinación por la música, y la otra, así sucesivamente. Esto tiene su práctica cúlmine a fin del siglo XIX, cuando Césare Lombroso habla del criminal nato. Dice que también por la cabeza de las personas nosotros podemos saber quién es un criminal o quién tiene tendencias criminales. Estas disyuntivas de se nace o se hace. Se nace o se nace. Otra disyuntiva también que se plantea es: ¿el cerebro funciona por sectores o funciona todo junto? Hay un valor localizador de estas lesiones. Entonces, claro, esto que se postule, que los papeles estaban bien, ¿no? Estaba bastante bien, necesitaba tener una conformación, tenía una confirmación en la práctica. Entonces, es una pseudociencia. Es una pseudociencia porque no respeta los principios científicos, y cuando se empezó a estudiar en forma científica se dio cuenta que los postulados no eran tales. No llegan para siempre. No llegan para siempre. Pero esto duró, bueno, literalmente hasta el principio hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, parte del tratamiento y de la discriminación racial que tenían los médicos nazis, etcétera, que ya hemos hablado acá varias veces, se basaba en un concepto frenológico de que la cabeza de los pueblos semíticos era una cabeza degenerada y que entonces no podían tener tal o cual complacencia. Eso estaba todo, era un tema de discusión. Pero lo curioso de este caso es que esta inquietud científica terminó desembocando en robo de cabezas. En robo de cabezas de personajes ilustres para poder estudiarlas y poder saber qué correlación eso tenía con la actividad en la que ese individuo se había destacado. Entonces, vamos a hablar, el primer robo de cabeza que se da así en forma característica es el de Mozart. Mozart, todos saben que él es enterrado de tarde, es enterrado en una fosa común. Eso mucha gente lo ve como diciendo: no, pobre, ves, era un genio y era pobre. En realidad no era tan así. En esa época en Viena se enterraba en fosas comunes. Tenía que ser una persona de la alta nobleza para tener su propio cajón. Si no, usaban el cajón y lo reutilizaban para gastar menos. Bueno. Entonces a Mozart lo entierran en tal lugar, y 10 años más tarde el enterrador, que decía que sabía dónde lo había enterrado a Mozart, logra desenterrarlo, y ahí alguien se roba la cabeza de Mozart. Entonces la cabeza de Mozart estuvo dando vueltas por distintos lugares, en manos de distintos científicos. Uno era Hirtel, el otro era Rosenkrantz, es decir, médicos conocidos en su momento, que estudiaron el cráneo de Mozart para ubicar a dónde estaba el centro de la genialidad musical. No llegaron a ninguna conclusión. Sí llegaron a la conclusión de que es lo que más o menos cuál era la causa de la muerte de Mozart. Mozart muere, lo que se detecta es que había tenido un hematoma subdural, un derrame de sangre entre la dura madre y el cráneo, que había dejado su impronta, había durado unos días, y que eso probablemente se haya debido a las múltiples sangrías que le hicieron los médicos, que en ese momento lo único que podían tratar era sacarle sangre al paciente para combatir la hipertensión. Una de esas se le va a la mano, te baja la presión, el paciente se desmaya, se golpea y aparece el hematoma subdural, que es el que sufrió Mozart. Pero bueno, este fue un personaje. La historia sigue por ejemplo con Haydn.
Haydn, el famoso compositor también contemporáneo de Mozart, autor de 100 sinfonías. Haydn trabajaba para una familia, el conde Esterházy, que es una familia noble que todavía existe en Hungría, y cuando muere, un amigo, con amigos así, ¿para qué necesitamos enemigos?, decide sacarle la cabeza, un tal Rosenbaum, le saca la cabeza a Haydn y se la presta a unos frenólogos para que la estudien. Y después, en vez de devolverlo al lugar que pertenecía, decide quedársela como un recuerdo a su amigo. A la policía de Viena lo fue a buscar porque se conoció que el ataúd de Haydn había sido violentado, que no estaba la cabeza, quién podía tenerla, todos los ojos miraron a Rosenbaum. Rosenbaum se hizo el tontito. En realidad, cuando vino la policía a buscarlo, guardó el cráneo de Haydn debajo de las faldas de su esposa, y no es que la policía vienesa no iba a estar revisando debajo de las faldas de una dama. Entonces, bueno, y después lo cedió a distintos científicos que también estudiaron el cráneo. Nadie llegó a ningún tipo de conclusión a dónde estaba este centro de la belleza musical, y al final lo terminaron enterrando en la tumba que originalmente la familia Esterházy le había determinado. Sí. No sin otras aventuras que no vienen al caso. El otro caso que te quiero contar es uno de Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg fue un autor, no es muy conocido, pero nosotros Borges lo rescata. Borges rescata el personaje que era una de las personas más sabias de su tiempo, pero que en un momento abandona todo por unas inclinaciones teológicas. Hace toda una descripción de que en sueños él había estado en el cielo y que había tenido trato con los ángeles. Y bueno, una cosa muy curiosa que lo lleva a fundar una nueva religión, pero en el proceso muere, y la familia, él era sueco y muere en Inglaterra, y la familia, en vez de ir a buscar al deudo y llevarlo a que descanse en paz, no, decide vender la cabeza, le vende la cabeza de Swedenborg, y que se exhibió durante bastante tiempo en distintos museos, y también las conclusiones de los frenólogos fueron bastante flu. Y acá en la Argentina no podíamos ser la excepción, y pasó algo parecido con la cabeza de Juan Moreira. Juan Moreira, el famoso pendenciero político, ahogaba su soledad visitando a una amiga que tenía en un prostíbulo de lobos. Y ahí es en donde lo van a buscar y lo matan. Esa famosa película de Juan Moreira, de Fabio, ¿no? Hermosa película. Y lo entierran en Lobos, y en Lobos, después de unos años, lo desentierran. ¿Y se lo dan a quién? Al doctor Tomás Perón, el abuelo de Juan Domingo Perón, que era un frenólogo aficionado. Entonces tiene el cráneo de Moreira y decide estudiarlo, y se da cuenta que no llegaba a ningún tipo de conclusión, que lo que decían los frenólogos del criminal nato, etcétera, no lo encontraba. Entonces, por las dudas, se lo manda a Octavio Bunge, que era un antropólogo que estaba a cargo del Museo de la Plata. En el Museo de la Plata, vamos a hacer un paréntesis, hay cientos de cráneos de indios, algunos de ellos cazados expresamente para el estudio frenológico del mismo. Pero bueno, volvemos a Juan Moreira. Octavio Bunge también llega a la conclusión de que esto no había ningún tipo de conclusión médica al respecto, ¿no? De que Juan Moreira era una pobre persona que se había extraviado por los caminos de la política. ¿Cuántos cráneos hoy podrán decir eso? Y se lo devuelve al doctor Perón. El doctor Perón lo guarda en su casa de Lobos, hasta que descubre que su nietito lo usaba para espantar a las amiguitas. Y un buen día el cráneo de Juan Moreira se cae y rompe 2 o 3 dientes, y ahí es que el doctor Perón decide donarlo al cráneo de Juan Moreira y a su daga, a su famosa daga que dicen que se le había regalado Adolfo Alsina, al Museo de Luján, donde hoy la gente lo puede ir a visitar. Muchísimas gracias, muy interesante, se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Enseguida volvemos.